Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cus Fragoso y bueno, el día de hoy tengo el gusto de haberme reencontrado con un amigo. Estamos en Las Vegas y pues le hablé, Alfredo Orozco. Cus, 19 años más o menos sin de no vernos. vernos, cuando nos veíamos diario. Exactamente, y bueno, 19 años sin vernos y ahora te agarré en la chamba, Sí. andamos casuales, pues yo también, vámonos. El chiste es platicar. Para mí era muy importante porque sé que eres empresario. Tengo muy buenos recuerdos de cuando empezamos a crecer, estábamos saliendo al mundo de los negocios. Sí. Y bueno, pues luego cada quien agarró su camino y me da mucho gusto ver que te está yendo bien. Y a ti también. Sí, gracias. Y pues la idea justamente de este canal es poder compartir, ¿ok? Crear comunidad. Yo creo que hay mucha gente que tiene ganas de salir, de hacer algo, pero tú sabes que estamos viviendo momentos de muchísimo cambio. Sí. Y yo creo que todo lo que se les pueda aportar es muy bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de entrar en tema, cuéntanos qué es lo que estás haciendo acá. Sí. ¿Cómo? Pues mira, la historia muy resumida es que yo trabajaba en zapatos en Guanajuato, como muchos de los que vivimos ahí. Somos panzas verdes. Somos panzas verdes. De ahí me invita un buen amigo, ex compañero del proyecto en el que tú y yo estábamos, se llama Nacho Ricón Gallardo. Okay, sí. Me hace una buena recomendación, habla de mí. Eso son de esas veces que alguien cambia tu vida, porque es una buena recomendación. Fíjate. Hablar bien de mí. Eso fue hace más o menos... Fue en el año 2006, 2007, por tú. Okay. Entonces habla bien de mí, lo cual le agradezco toda mi vida. La persona que escucha hablar bien de mí dice, pues tráelo, vamos a entrevistarlo, etc. Me vengo a vivir en Las Vegas en el 2008, junio del 2008, y es importante la fecha porque en octubre del 2008 hay una crisis espantosa en Estados Unidos. Todo se fue al carajo. Todos los bienes raíces y todo se cayó. Entonces, sí, durísimo. Me vengo en junio a un proyecto interesante que se desbarata 3 meses después. Entonces, yo estaba muy contento y todo, se desbarata y me regreso a México 3 meses después. Aquí a Las Vegas. Me vine aquí a Las Vegas. Llegaste a Las Vegas. No jaló, te tuviste. No jaló, me regresé a León, pero me regresé a León 5 días. Okay. Porque a los 5 días de estar de vuelta me hablan y me dicen, ¿qué ole, vente? Yo no, pues es que pues me acabas de decir que esto ya no va a funcionar. Me dice, pues pegó al revés. O sea, la crisis nos pegó al revés. Nos está yendo mejor que nunca. Así que regrésate. De ahí hago carrera con esta empresa que vende prendas de remodelación, productos de nutrición. Okay. Hago carrera con ellos como unos 10 años, nos va muy bien, crecemos. La empresa de vender $2 millones al mes llegó a vender hasta $20 millones en un solo mes. Al mes. Empresa muy bonita. Y bueno, pues total que como todo tiene un ciclo, termina mi ciclo de esta empresa. Y luego tuve un inter también con otra empresa que vende productos también para la regeneración celular. Estuve con ellos 2 años. Bueno, finalmente decidí emprender. Y armo una empresa que se dedica a distribuir los productos de cualquier cliente, algo así como Amazon, pero para que se entienda rápido. Sí. O sea, tú me mandas tu producto, yo se lo mando a tus clientes, para que tú no tengas que invertir en montacargas, bodegas, racks, software, gente. Y el riesgo, ¿no? Entonces, o sea, tengo un producto, me puedo arriesgar contigo sin tener que invertir en toda la infraestructura. Exactamente. Que para mí era muy nuevo y yo decía, ¿y ese negocio existe? O sea, neta, ¿hay gente que lo hace? Pues es muy común. O sea, toda la gente que está haciendo negocios en internet, Cus, no tienen almacenes, o sea, el dueño del negocio no tiene almacenes, no tiene nada. Es más, hay veces que no tienen ni marketing, ni contadores, no tienen nada, todo lo tienen distribuido. O sea, todo el negocio lo hacen en una cocina, o sea, en su recámara, y todo lo tienen tercerizado. Entonces, me empecé a enterar que esto era un negocio, el fulfillment se le llama aquí en Estados Unidos, que en español se le llama centro de distribución. Sí. Nazco con el que me trajo a Estados Unidos, con la empresa que vendía prendas y nutrición. Arrancamos, Alejandro Díaz de León y yo, juntos, y nuestro único y último cliente era ese. O sea, nacimos para darle servicio a ese cliente. Y si salíamos tablas, pues padre, ya. Por lo menos le salía barato. ¿Cuánto te tomó el ya no estar tablas? Un año. Un año, 12 meses de trabajar para ese cliente y no hacer dinero.
Ok, y esto es importante mencionar porque ya traías algo de inercia. O sea, podríamos decir que empezaste, pero no empezaste de cero. Empecé Ya había en una punto de relación con equilibrio. el cliente. Empecé en punto de equilibrio, que eso está muy raro. O sea, normalmente empiezas en menos. O sea, ¿Cuánto tiempo tomará un negocio de este tipo de arrancar? yo siento que si yo no hubiera tenido clientes y hubiera empezado a picar piedra y todo, unos 2 años. Unos 2 años. En alcanzar el punto de equilibrio. ¿Y de ahí? Y de ahí, bueno, pues poco a poco, dependiendo de la velocidad que le pongas. Muy bien. Pero 2 años de no ganar dinero y más bien perder dinero 1 año y recuperarte en 2. Y ahorita tienes ya tu almacén, ¿no? Decías que son 23,000 pies cuadrados. pies, que son 2,000 y tantos metros cuadrados. Algo así. Tienes más de 50 empleados. 50 o 52, algo así. ¿Cómo ha sido tu experiencia de jefe de 50 empleados? Pues es que, mira, tienes toda la vida para ser un buen... Yo toda la vida he sido empleado. Y aparte he sido muy buen empleado, lo tengo que decir, porque si no aquí nadie lo dice, ¿no? He sido muy buen empleado. Échate las flores, pues. La verdad es que sí, o sea, soy de los que nunca voltean a ver el reloj. El objetivo antes que nada, hay que trabajar lo que hay que trabajar para lograr el objetivo. Empecé a convertirme en un empresario, soy un empresario bebé, apenas tengo 5 años como dueño de empresa, y es un proceso en el que vas aprendiendo, pero lo bueno es como fui tan buen empleado. ¿Entiendes? Entiendo bastante. Ahora, empresario bebé con 50 empleados, con más de 50 empleados. O sea, eso es algo que no mucha gente logra. Ok. Digo, Sí. felicidades. Sí. Sí, estamos apenas arrancando. Te quiero hacer una pregunta antes de continuar, porque está el clásico que le cae mal a todos, el clásico empleado que le cae mal a los demás porque él es el que se levanta, el que llega antes, el que se va después. Tú dijiste que no ve el reloj. Ajá. Que le hace la barba al jefe y no es que le haga la barba, está tratando de darle soluciones. Claro. ¿No? Entonces me gustaría que tú nos contaras, podías ser que tú hayas sido ese empleado, lo puedo ver perfecto, que a lo mejor no le caías bien a otros empleados. Yo creo que no, o sea... Bueno, no por tu carisma, porque tienes mucho carisma, Exacto. pero pudieras haber estado en esa Pero sí posición. pisaba muchos talones. Sí, o sea, ¿ponías gente incómoda por ser buen empleado o no? Sobre todo la gente que estaba antes que yo, o sea, Ok. como pasa en todos lados. Entonces, aunque estamos hablando, aunque es un canal de emprendimiento, sí me gustaría, porque bueno, pues a lo mejor hay algunos que nos están escuchando que son empleados, pero que quieren ser Emprendedores. quieren ser empresarios. Sí. ¿Cómo es un buen empleado? O sea, y te voy a decir algo, un empleado, en mi opinión, puede tener mente de empresario. Así es. O sea, el título no es lo que hace a la realidad. Entonces, ¿cómo es un empleado con mentalidad de emprendedor? Que piense como emprendedor, aunque sea empleado. Sí. Esa es mi recomendación. Ándale. Es que esa es mi recomendación. Ok, es la cabeza y nos puedes dar una descripción. Sí. O sea, tú como empleado tienes que pensar no en terminar tu chamba, sino en hacerle más rentable el negocio a tu jefe o al patrón o al dueño del negocio. Pero como dueño. ¿Pero por qué? Porque tú porque ahí vas a acabar. Entonces tienes que... Sí, pero lo digo con un poco de sarcasmo. ¿Por qué voy a ayudar al jefe? Pues porque te conviene a ti, porque te Eso es estás lo que me desarrollando a ti, no estás desarrollando al jefe. Ok. O sea, finalmente no voltear a ver el reloj, comer menos, trabajar más horas, descansar menos. Eso es un proyecto para ti. Y entre más productivo eres, claro, de paso haces más productivo a la empresa, pero te haces más productivo tú, maduras más. O sea, podríamos decir que eres un poco egoísta. O sea, sí estoy ayudando al jefe, pero lo estoy haciendo por mí. Por mí. Porque yo voy a ser mejor. Claro. O sea, digo, así tienes que pensar. Sí. O sea, si tú piensas, no, pues es que yo nunca voy a llegar y pues yo con lo que hago, mi trabajo me paga, entonces jamás vas a llegar a ser empresario. Tú tienes que pensar en costos, en precios, en utilidades, en rendimientos. Tienes que pensar en que en el empleo en el que estás, Sí. tu negocio es ese. O sea, tú eres empleado de tu propio negocio para que cuando algún día tengas el propio sepas. Ok, y aquí me gustaría que nos contaras dos perspectivas. El empleado, o sea, dinos 2, 3 cosas que tú te acuerdes que dices, esto yo lo hacía muy bien como empleado y le estaba aportando mucho a mi jefe. Y también cuéntanos, tú como empresario ahora, ¿qué valoras en un empleado? Exacto. Que te dan ganas de decir, le quiero dar más a este empleado. Es más, lo quiero traer a que crezca conmigo. Sí. A mí, por ejemplo, me Esas aplaudían mucho cuando yo era empleado, que era muy bueno sintetizando información. Okay. El reporte ejecutivo. La data la convertía en información, que no es lo mismo. Son datos. Danos un ejemplo, por favor. Una sábana llena de números Okay. contra un reporte ejecutivo de 5 cifras.
Entonces, la data no dice nada, confunde, y la información es el cuadrito sinóptico. ¿Puedes ser un poco más? Sí, yo ahí me llevaba las palmas porque me decían, oye, a ver, de toda esa data, de todos esos registros que tenemos, de todas estas compras y todo, ¿cuál es la tendencia? Okay. Yo le decía, mira, la tendencia en los últimos 7 meses es que se te está vendiendo más este producto, es que este método está funcionando más que otro. Deshazte este tipo de clientes. Eres muy bueno para interpretar datos y es algo que le llaman crushing numbers. Exactamente. Tú agarras los números y los interpretas. O sea, esa es una gran habilidad. Sí, exactamente. De hecho, ¿por qué? Porque es como entender un lenguaje, es datos que están ahí, que todo el mundo los puede ver con sus ojos, pero no todo el mundo entiende lo que significa. La grafiquita final, la que te dice, este es el indicador. Métele más velocidad, más dinero, más entusiasmo a este tema y deja de apoyar esos otros Y proyectos. tú como empleado, tú le das esa visibilidad al jefe, Claro. ¿cierto? Y él puede tomar mejores decisiones. Y es muy valorado, porque Eso. nadie te lo dice. Eso que acabas de decir, eso es muy importante. El jefe te valora. Claro. Estás aumentando tu valor. Sí, sí, sí. Porque le estás convirtiendo, otra vez ya lo dije, la data en información. En La data no información sirve útil. en información útil que le va a ayudar a él a tomar decisiones. Y entonces ahí yo, por ejemplo, me acuerdo que me decían, llámenle a Alfredo, explíquenle todo para que él venga y con una síntesis Que nos nos diga traduzca. qué hacer. No les decía qué hacer, no les decía qué hacer. Les decía, este indicador va para allá, este va para acá y todos juntados, todos reunidos, este es el diagnóstico. Tenemos que desbaratar este grupo de gente y armarlo de esta manera. Y ya lo que les dijera, se sentían muy confiados. Claro, eso resonaba con lo que ya habían platicado antes. Ok. No es que yo les decía por Sí, primera no. vez lo que... No, claro. Eso yo creo que es muy importante. Entonces, como empleado, el ver cuáles son las áreas de oportunidad para agregar valor. ¿Qué necesita la empresa? O sea, no nada más llego, checo de 9 a 2 y de 4 a 7, o la hora que sea. No, estoy a las vivas. Porque tú puedes ir a trabajar y puedes invertir ese tiempo en hacer estrictamente lo que se te dijo. O puedes aprovechar ese tiempo. O sea, si son 8 horas, yo puedo hacer nada más. O puedo aprovechar esas 8 horas para estar viendo qué necesita la empresa. Claro. ¿Cierto? Completamente. Y entonces ahí es donde digo, mira, esto aquí se les está yendo algo. Deja ver cómo los ayudo. Y entonces empiezas a aportar. A algunos no les va a gustar tal vez, ni modo, pero al jefe sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y a ti también. Yo lo resumo así. Los empleados exitosos son los que trabajan mucho, pero no solamente mucho en una tarea repetitiva que no da valor, sino que trabajan mucho en desarrollarse como personas y desarrollar el negocio. Vuélvete lo antes posible dispensable. Es un concepto muy interesante. Hazte dispensable lo más pronto posible. ¿Qué significa eso? O sea, si tú trabajas para hacerte indispensable y que te necesiten a fuerza y que sin ti no funcionan las cosas, ya te equivocaste. Porque cuando estás ahí por mucho tiempo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, no te van a cambiar, te van a dejar ahí porque ahí funcionas muy bien y no vas a crecer. Okay. Pero cuando tú conviertes tu chamba en dispensable, cuando tú le dices a tu jefe, ya no me necesitas donde me empleaste, ya está automatizado, ya tenemos un equipo de trabajo, ponme en otro lado, hazme crecer. Qué concepto tan interesante, porque muchos tienen miedo de que los quiten de ahí y se hacen indispensables. Da muchísimo miedo, pero cuando conoces el beneficio de hacerte dispensable, quieres brincar de un departamento a otro y a otro y a otro porque empiezas a dar soluciones. ¿Sabes cuándo te despide el dueño? Nunca. Fíjate que eso a mí me resuena mucho con parte de lo que es mi filosofía de trabajo con los demás, y que es empoderar. O sea, todo el tiempo estoy viendo cómo puedo empoderar a esta persona. No nada más empoderarlo, cómo lo puedo desarrollar para que esas habilidades que ya tiene las haga todavía mejores, o a lo mejor puede descubrir alguna otra habilidad que no sabe que tiene y empodero a esa persona, porque si yo empodero a esa persona, me fortalece a mí. Claro. Yo dejo de invertir ese tiempo en esa área, claro. ¿Ok? Y luego a lo mejor esa persona me puede ayudar a desarrollar a otros cuando mi empresa crezca. Exactamente. Sí. Me preguntabas hace rato que qué me gustaba, qué me aplaudían cuando yo era empleado y qué aplaudo hoy. A ver. Y es la misma respuesta ambivalente. Es que es la siguiente. Yo fui muy bueno, desarrollé muchas habilidades en entrenar grupos de trabajo como empleado. Entonces yo entrenaba grupos de trabajo. Que eres un excelente capacitador, lo tengo que decir. Que al final daban buenos resultados, gracias. Daban buenos resultados. Y entonces me decían, oye, entrena a este grupo, ahora entrena a este otro grupo de otra cosa.
¿cuándo te deshaces de un capacitador en tu empresa? No lo quieres quitar jamás. O sea, te vuelves indispensable haciéndote dispensable. Entonces, esa es una de las cosas que yo agradezco mucho de los líderes que tengo. Le pregunto al líder, oye líder, ¿cuántos paquetes, ¿cuántos paquetes vamos, etcétera? Me dice, dame un minutito, déjame le pregunto al que sabe. Me encanta, porque si el líder lo sabe todo, absolutamente todo, quiere decir que él lo está haciendo todo y está mal. O sea, se necesita un grupo de trabajo que cada uno tenga su pedacito. Entonces a mí me gusta mucho cuando me dicen, dame un segundito, ven, ¿cuántos paquetes se mandaron? 2.582, perfecto, muchas gracias, ya me diste el dato. Y estás delegando muy bien tu trabajo. No estás metido en todo, pero sí estás enterado de todo. Excelente. Me encantan esos ejemplos. Y yo he escuchado algunos empresarios que tienen miedo que la gente crezca. ¿Tú has escuchado? Sí, claro. ¿Eso por qué? Yo, por ejemplo, aquí, a todos... Yo no lo veo en ti. No. Porque no es tu yo a jefe, todos los pero motivo porque tengan sus propios... Porque un empresario tiene miedo que crezca alguien. Porque tiene miedo que le pisen los talones, que le compitan, que se le vayan y le pongan la competencia. ¿Cuál es tu filosofía en ese sentido? Si tú desarrollas a tus empleados para que tengan su empleo fijo, firme, y aparte los estimulas a que tengan un negocio lateral, un plan B, y vayan creciendo, ellos no te dejan, pero también desarrollan su otro negocio. Están desarrollando su empleo y su negocio al mismo tiempo, y les desarrollas su habilidad de pensar como dueños. Cuando tú tienes en una empresa puros empleados que piensan como dueños, ya lo hiciste. Porque todos cuidan, apagan la luz, limpian, nada se pierde, todo se ¿Cómo le cuida. haces para que piensen como dueños? Les pregunto, ¿qué más estás haciendo aparte de Orologistics? Okay. No, nada, es que yo nomás hago Orologistics. No. Ponte a vender en internet, pon una tiendita en la esquina, compra-vende, fabrica, haz lo que sea, pero quiero que tengas un proyecto B chiquito, o mediano o grande. Tuve una empleada que me dejó y me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy ganando más vendiendo tal o cual cosa que en Orologistics. Le di un abrazo y le dije, cuando necesitas un inversionista me avisas y yo invierto contigo. Y entonces ya crezco también. Claro. Pero a todos los estimulo porque... ¿Por qué no? Voy a insistir un poquito en el tema, a lo mejor es redundante, pero ¿por qué? Y aquí es, como dicen, quiero pick your brain. Quiero ir un poquito más profundo. ¿Por qué no tienes ese miedo de que te deje el empleado? O ese riesgo. No. Hay veces que nos apegamos mucho. Esto tiene que ver también un poquito con el apego a las cosas, a las personas. ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasa ahí que no tienes ese apego a que alguien se te vaya? Bueno, es que era muy importante y ya la perdí y entonces... Yo tengo una metodología que tengo que contestar de dos maneras, ¿no? Una es que independientemente de la persona que esté trabajando en el puesto, el puesto da resultado, porque todo está muy documentado. O sea, todos mis procesos, absolutamente todos, están perfectamente documentados, de tal manera que si llega o sale una persona, esa persona lee el manual, y no te voy a decir que en un día, pero sí en una semana, ya sabe cómo hacerlo casi todo, ¿no? Tal vez no con la habilidad del anterior, pero por lo menos sabe hacerlo todo. Sí. Luego, no tengo miedo de que se me vaya, o si se va, a mí la verdad es que me da mucho gusto. Se me han ido 2 o 3, y te juro que ninguno me ha dolido. O sea, me ha dado mucho gusto. Suena medio novelesco, como que no es cierto lo que estoy diciendo, pero en verdad, o sea, cuando se fue Yari, que dije, ay, tanto que la quiero, me dio mucho gusto. Mucho gusto. Estás viendo su crecimiento. Estoy viendo su crecimiento. Algo que dijiste muy importante y que lo estoy viendo como un efecto secundario positivo para agregarte valor a ti es que si tú tienes procesos para capacitar a la gente y ellos lo saben, ellos saben que no son indispensables. O sea, ellos, obviamente tienen su valor y ya hablamos de esa parte en la que el empleado puede aportar el valor, pero también saben que no son indispensables porque en cualquier momento no quieres, y no es en una mala onda, pero tienes la capacidad de capacitar a más gente. Sí, ¿no? sí. Es muy valioso. Es una buena dinámica. Es muy valioso que documentes todos tus procedimientos. Da una flojera espantosa, toma muchísimo tiempo. Yo, como vengo de una escuela de capacitar y de desarrollar manuales, pues ya lo traigo medio en la sangre. Pero vale mucho la pena. ¿A qué te refieres con esa escuela? Cuéntanos. Pues la escuela de empresas en las que estuve anteriormente, en donde me decían, oye, lo que estás haciendo, por favor, ayúdanos a capacitar este grupo. Entonces, para capacitarlo mejor, hacía mis diapositivas, mis diagramas de flujo, mis procedimientos, tú sabes. Y entonces yo como que ya venía de hacer muchos de esos manuales y dije, pues lo que sigue es hacerlo, pero ahora para mí. Excelente, muy bien. Oye, quiero dar un poquito un giro. Esta parte de empresario como papá.
Tienes 2 hijos que están ya están, pues, adultos. Ya. 18 y 19 años. 18, hoy es cumpleaños. Es cumpleaños del Alfred. Del Alfredo. ¿Cómo tú crees que todo este tiempo de emprender les ha ayudado a ellos? Yo tal vez, no sé si ellos lo alcanzan a ver o no estoy seguro. Bueno, definitivamente. Pero, ¿cómo crees? Sobre todo, no digo, sí específicamente tuyo, pero también tratando de inspirar a la gente que el emprender no es nada más para ganar dinero, sino para poder ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor miembro de la sociedad. Mis hijos se dan cuenta cuando yo fui empleado. Yo he sido un empleado exitoso. Tengo que decirlo porque luego es importante en el contexto. Yo he sido siempre un empleado exitoso. Y el ejemplo se los he dado siempre a mis hijos de trabajo, entusiasmo, pasión, etc. Pero ahora que me volví empresario, pues soy un empresario bebé, no tengo que decir. Me da mucho gusto que mis hijos vean cómo se comporta ahora su papá. Yo antes estaba ahogado en el trabajo, ahogado, o sea, no hacía otra cosa más que trabajar. Ahora también estoy muy entusiasmado y vengo a trabajar, pero ya no con ese horario tan apretado. Yo podría no venir un día entero, lo hago porque me gusta y siento que mis hijos se están dando cuenta. Okay. O sea, la respuesta a tu pregunta es ¿qué beneficio es el ejemplo? El ejemplo que les estoy dando a mis hijos. Ojalá que algunos de ellos, que mis 2 hijos emprendan algún día, les va a pasar trabajo como a todos, pero dar el brinco vale mucho la pena. Ahora dijiste ahogado en trabajo. En mi opinión, yo creo que al principio así es. O sea, ¿piensas diferente? Sí. ¿O crees que estás de acuerdo que hay que trabajar? Pero lo disfrutaba, Cus. No, yo feliz de la vida. No es algo negativo. Pero sí, lo digo porque cuando eres empleado, yo recuerdo, quieres tu libertad, ¿no? Y por eso quieres emprender. Sí. Lo que no sabes es que al principio un emprendedor va a Trabaja trabajar más que un mucho. empleado. Sí, mucho. ¿Estás de acuerdo? Siempre hay que trabajar mucho. Durante un buen rato. Ha habido estudios en donde se han comprobado de por qué generaciones tienen dinero a través de los años y por qué hay generaciones que nunca tienen dinero a través de los años. Y una de las respuestas, no es la única, es que todos han trabajado. Las generaciones que tienen mucho dinero trabajan mucho, pero no solo mucho, Sí. sino que trabajan mucho en el desarrollo personal, en hacer crecer sus negocios, pero mucho, muchas horas de dedicación. Estabas hablando de un tema que también quería tocar, justamente el desarrollo personal. ¿Qué haces tú para la parte del desarrollo personal? ¿Y qué incluye para ti el desarrollo personal? Sí. O sea, ¿qué áreas abarca o qué disciplinas? Todo el tiempo leyendo, todo el tiempo viendo videos. lees? Fíjate que ahora, Cus, a ver, quiero pedirte tu opinión. A ver. Yo escucho mucho videos de YouTube muy bien seleccionados, o sea, podcasts y material, contenido de YouTube. Sí. Estoy todo el tiempo escuchando conferencias, estoy escuchando pensadores, estoy alimentándome de eso. Inclusive se ha comido el tiempo de lectura, el tiempo de podcast. Ha cambiado mucho. ¿Qué piensas tú de eso? Yo estoy de acuerdo. Me gusta mucho el leer. Disfruto mucho el agarrar un libro y leer. Pero si pudiera decirte hace 15, 20 años cuánto leía un libro en papel, pues era el 95% del tiempo. Y tal vez, no, sí escuchaba más, sí escuchaba audios. Pero el día de hoy a lo mejor es el 90% audios, podcast, audiolibros. Sí. Y el material escrito leído es muy... O sea, nomás cambió el método, pero Cambió el método. Sin embargo, hay algunos libros que sí me gusta leerlos. Y también hay libros que me gusta escucharlos porque los está leyendo el doctor. Y lo hace muy bien, ¿no? Acabo de leer uno de Michael Singer, el Surrender Experiment, buenísimo. Y lo lee él, de ahí yo preferí, por ejemplo, el audiolibro. Aunque tengo los dos. Okay. Pero sí, estoy de acuerdo que los tiempos cambian, lo importante es la alimentación. Entonces aquí estamos hablando que es una alimentación mental. Hay libros, podcasts que existen. Así es. Vidas exitosas. A mí me gusta muchísimo descubrir cómo le hizo fulano de tal para que le vean. Porque pues es un libro. Sí. Finalmente, una vida exitosa puede convertirse en un buen libro. Y eso alimenta no nada más la mente y el conocimiento, las habilidades también te ayudan, también alimenta la parte emocional. La seguridad, claro. ¿Cómo trabajas la parte emocional? ¿Que tienes algunos rituales? No. O sea, tengo muchísimo menos estrés hoy día que el que tenía yo cuando era empleado. Mucho menos estrés. Fíjate, tengo mucho trabajo,
pero a un nivel bajo de estrés. Porque estás bien organizado. Y antes tenía mucho trabajo y un gran nivel de estrés. Okay. Y sabía yo tengo tics nerviosos, y entonces yo me daba cuenta perfecto que estaba yo desbordado, o sea, emocionalmente, mentalmente, tenía pesadillas, ya sabes, todas las cosas que se sufren. Y hoy, aunque tengo siempre mi agenda llena, llego a mi casa y digo, descansaba, a ver tele, o sea... Te puedes desconectar. Muy a gusto. Porque no ya pasa hiciste bien el trabajo de organizar. Exacto. Ahí entra otro tema que no lo vamos a tocar hoy, porque es muy extenso, pero sí la parte de... Bueno, sí lo dijiste, el tomarte tiempo para esos procesos y organizarte es muy importante también para esa parte emocional. Sí. Soy una persona sumamente organizada. Exageradamente estructurada. O sea, mi vida es una hoja de Excel. Ok. Yo me he tenido que hacer un poco así, pero no es mi naturaleza. Sí. ¿Qué tip le puedes dar? O sea, te voy a poner un ejemplo. Alguien que no sea como tú, pero la verdad... Bueno, yo te voy a poner un ejemplo de cómo soy y tal vez es recomendable para los que son muy desorganizados, pero, por ejemplo, yo tengo todas mis fotografías de toda mi vida por carpetas, por años, por eventos, por persona. O sea, si tú me preguntas ahorita Cus Fragoso, yo le digo Cus Fragoso y me salen todas las fotos en donde sales tú. ¿Es en serio? O sea, una cosa así. Wow. Tengo mis agendas de toda mi vida desde que yo era joven anotadas. Si me dices, oye, ¿cuándo compraste el coche fulano tal gris ese? Te puedo decir la fecha, el día, quién me lo vendió. ¿Y eso dónde salió? Y todo digital, ¿eh? No hay ni un papel en mi vida. Wow. Todo ¿Y eso de dónde salió? ¿De dónde De salió? mi carrera, es que yo estudié sistemas de cómputo, ¿tú también? Empecé a estudiar ingeniería electrónica. No, Ingeniería electrónica. Porque las matemáticas me tronan. Ok. Y entonces en la computación, a mí me gustaba mucho la organización, el flujo, el diagrama, cómo iba la organización de la computadora. La computadora no vive si no es sumamente organizada, o sea, es un modelo muy estructurado. Sí. Me enamoré del concepto de la estructuración y de la limpieza y de cómo... Algo que te gustó y lo convertiste convertiste con tus habilidades y... Y hay una frase que adoro y se la repito a quien veo y le digo, ¿cómo haces una cosa, haces todo? Esa frase es mi frase favorita. Entonces, también es una de mis frases. Entonces, la computadora, yo nací con la computadora. Yo tenía 14 años cuando había una computadora, cuando estaban haciendo las Tandis y las Commodore y todo. Entonces, de ahí me gustó tanto que hice todo de la misma manera. Entonces, a mí se me hace que el orden, la estructura, me ha ayudado mucho a tener claridad mental. Yo tengo en mi cerebro, cajones, archivos, archiveros, todo muy organizado de tal manera que encuentro las palabras rápido. Me queda claro que eres un fenómeno en ese sentido. O sea, no eres lo común. Ajá. Danos o cuéntame qué hace alguien. Sí, más o menos le muevo el Excel, pero definitivamente en algunos aspectos de mi vida soy un desmadre. Ok. O sea, en mi negocio soy organizado porque si no soy organizado se me va de las manos. Sí. Pero no al grado que tú lo eres. Entonces, ¿qué tip le puedes dar tú a alguien que...? Yo creo que el hecho de que yo sea muy organizado no me hace exitoso. Yo creo que no es la clave. O sea, no es eso. No es eso. Entonces, no. si yo no soy organizado, punto, consigo alguien que me ayude a tiene nada, organizarme y ya. consigue alguien que te organice, 3 asistentes, más Siri, más ChatGPT, lo que quieras. Entonces, para los que están nerviosos, ya respiro. No. Yo creo que no es ninguna restricción que seas organizado. Sí, porque hay gente muy organizada que puede no tener. Hay mentes muy desorganizadas. Es una buena habilidad tener. Eso te ayuda. Como jugar golf. O sea, la razón por la que lo estamos tocando es porque eso te ayuda a estar más tranquilo en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra cosa que hagas para estar más tranquilo, para mantener la actitud positiva? ¿Cómo te hablas a ti mismo? No, fíjate que más bien, o sea, no tengo así como rutinas o que hago yoga y esas cosas, o que me salgo... No, pero a lo mejor, no tengo rutinas tan estrictas, pero sí en la mañana es llevar al niño a la escuela, regreso, o hago ejercicio, me baño, luego después me voy a la oficina, ya tengo mis... O sea, no todos los días, pero sí trato de seguir más o menos... Yo te voy a contestar de una manera que tal vez no es la que se espera, pero yo digo, hoy... ¿Qué 3 cosas tengo que resolver? No que 60 cosas tengo que resolver, no que 100 cosas. Hoy, ¿qué 3 cosas tengo que resolver? Ok, tú tienes objetivos ya. Pues, por ejemplo, uno muy concreto, ¿sí? Hoy, pues va a venir un cliente y vamos a tener que meter 60 pallets. Yo no sé dónde lo vamos a meter porque ya no hay espacio. Entonces, mi proyecto de hoy es ver en dónde vamos a meter 60 pallets. Es un problema que tengo. Otro problema es B y otro problema es C. Tengo 3 asuntos que arreglar, no son muy sencillos. Cuando termino mis 3 proyectos, para mí ya se terminó el día.
Y luego ya hago, pues, que una computadora, que el modem que se desconectó, que ya hago cosas. Pero estás ocupado. Pero siento que me libero muchísimo cuando termino con mis 3 pendientes más importantes. Como la cubeta esa, ¿no? Que primero lo grande y luego lo chiquito y luego ya lo demás. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad cuando llego en la noche y digo, ¿termina esto? Sí. Esto sí. Y esto, sí, un poquito a la mitad, mañana lo termino. Okay. Pero ya me da mucha paz. Muy bien. Oye, quiero ir ya para ir cerrando la plática. Me gustaría, tú estás viviendo en Las Vegas. Sí. Pues obviamente la imagen que tiene la mayoría de la gente de Las Vegas es... Desmadre. Las Vegas. ¿No? O sea, sí, sí. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Pero tú estás viviendo aquí, eres un buen papá, eres un buen esposo. ¿Cómo es vivir aquí en Las Vegas en familia? Es una ciudad más de Estados Unidos. O sea, claro, el Strip de Las Vegas, en donde hay restaurantes. Nunca vas allá. Nunca voy. O sea, para mí no existe. Como yo que vivo a una hora de Houston. Yo vivo en Houston y cuando voy a Houston. Nunca vas. Es como si tú me hablas por teléfono y me dices, oye, Alfredo, Las Vegas. Le digo, sí, claro. ¿Quieres que te lleve? ¿Ya conoces Las Vegas? Y, por ejemplo, no es tu caso, pero no, nunca he estado ahí. Entonces yo te llevo y te llevo a los puntos claves y entonces vuelvo a vivir Las Vegas como todos los conocemos. Como los que vivimos en León que... Cuando vamos a Guanajuato, pues... Como el que vive en París y le dice, oye, ¿te la pasas en la Torre Eiffel? No, pues no, ¿verdad? Nunca. O sea, entonces, por ejemplo, Las Vegas es una ciudad muy, muy bonita porque tienes la paz de cualquier ciudad de Estados Unidos que es aburridona, que no pasan patrullas, que muy de vez en cuando ahí la policía anda dando vueltas. Es una ciudad muy tranquila, pero que a 2 cuadras tienes todos los restaurantes, shows, espectáculo, claro. y entonces te metes a los... Yo vivo en Las Vegas, pero no vivo en el Strip, entonces tengo una cuadra a la diversión, pero estoy lejos del ruido. Oye, ¿quieres crecer tu negocio? Sí, desde luego. Siempre y cuando siga dando negocio, porque crecer por crecer es una tontería, ¿no? Si alguien que nos estuviera escuchando quisiera hacer un negocio contigo, ¿qué es lo que estás buscando o qué tendrían que buscar ellos? Pues clientes nuevos. O sea, me preguntas que si alguien se acerca a mí. O sea, ¿tú estás buscando algo? O sea, si quieres hacer tu negocio, alguien que nos pudiera estar escuchando, ¿necesitas tú algo que alguien que nos escuche te lo pudiera? Yo le digo a la gente que me está escuchando, si quieres ganar en dólares, si quieres crecer en Estados Unidos, si no sabes cómo, no tienes ni siquiera dado de alta tu empresa, quieres vender tus productos que son muy exitosos en México, dentro de Estados Unidos, búscame, yo te doy de alta la empresa, te digo todos los caminos, te digo todas las piedras con las que yo me tropecé para que no te tropieces tú, y hacemos negocios inmediatamente. Entonces, o sea, ya conocemos el país, ya tengo 15 años viviendo aquí, ya soy norteamericano, todo. Hay que hacer algún negocio, ¿no? Pues va. Vamos a hacer algún negocio. Hace 19 años que no nos vemos, hay que hacer un negocio. Vamos a ver qué sale. Muy bien. Oye, y bueno, por último, diles por favor, esto sí a la cámara, 1 o 2 consejos, lo que tú quieras, algún tip que les quieras dar, sobre todo con este espíritu de emprender. Sí, de emprender. Mira, el primero que se me ocurre, que lo repito muchísimo, hay dos grandes cosas que se tienen que estar todo el tiempo lo tienes que tener en la mente. Las palabras hasta se parecen, son muy diferentes una de la otra. La primera es pasión y la segunda es paciencia. Entonces yo la primera Cus es pasión. Pasión, métele pasión. No voltees a ver el reloj. No voltees a ver el reloj. Desayuna, come, cena y sueña con lo que estás haciendo. Todo el tiempo métele a tu negocio. Eso es pasión. Tienes que hacer algo que te apasiona. Hazlo, o sea, y si no es tu pasión, pues haz que se convierta en tu pasión. O haz otra cosa. O haz otra cosa, ¿no? Pero sí lo que estás haciendo lo tienes que hacer con mucha pasión. Si estás en el mundo de la fotografía, pues cómprate una cámara, toma fotos, ve podcast, haz lo que tengas que hacer para ser un buen fotógrafo. Que te den las 2 de la mañana. Mira, si son las 3 de la mañana y tú sigues viendo páginas de fotografía, esa es tu pasión. Yo el ejemplo que pongo es, haz de cuenta como cuando estás enamorado. Te gusta la muchacha, te gusta el muchacho y no estás volteando a ver el reloj. Y haces lo que sea para poder estar con el que está haciendo, el que hace cocina, el que hace comida, que es cocinero y que está horas y horas. Ese es tu pasión. No es que no te canses, pero es tu pasión. ¿Te gustan? Excelente. Te gustan. Entonces pasión y paciencia. Muy bien. ¿Qué es paciencia? Pues esperar, o sea, te va a llegar el resultado. Si tú le metes todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, todas las madrugadas, todo y con enfoque y pues con paciencia en algún momento llegará el resultado.
Entonces, es uno de Muy mis bien. consejos. Pues muchísimas gracias, digo, por la entrevista y también, ahorita me acordé y te quiero agradecer, hace, yo creo como 20 años, tú me diste oportunidad, necesitaba y estuve viviendo contigo un tiempo, ¿te acuerdas? Bueno, ¿Te acuerdas creo que en Monterrey? Monterrey. Ok. Sí, Ok. me diste asilo ahí un tiempo y bueno, pues Qué padre. ahorita me acordé, lo quise mencionar. Gracias por la entrevista, me da muchísimo gusto ver Muchas gracias, Cus. que te está yendo bien. Espero que esto pueda contribuir a muchos. Claro que sí. Cus, Tazazo. muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos pronto en otra de las entrevistas.